Listo, entonces comenzamos la segunda sesión con lo que tiene que ver con el desplazamiento de las gráficas de función. Ya voy a borrar esto que tenía que ver con la función par. Listo. Entonces, la primera transformación que vamos a ver es el desplazamiento de las gráficas. Entonces, miren, aquí está la introducción de las tres cosas: traslación, reflexión y expansión. Esos conceptos ustedes los deben tener claros. La traslación es que la gráfica no cambia, solamente se mueve, se desplaza. Traslación o desplazamiento, traduce lo mismo. La segunda transformación es la reflexión. Ya sabemos que la reflexión, por ejemplo, en el caso de las funciones pares que vimos, o sea, es como si hubiera un espejo, ya sea en el eje horizontal o en el eje vertical, ya va a depender del tipo de reflexión. Y la otra transformación es la expansión y contracción o dilatación y reducción, es exactamente lo mismo. Entonces, esas son las tres transformaciones. Primero, vamos a ver lo que tiene que ver con las traslaciones verticales. Entonces, ¿cómo se dan las traslaciones verticales, chicos? Es importante que las diferenciemos. Estamos en el primero, que es la traslación. Eso aparece ahí en el taller. Las traslaciones pueden ser, como pueden ver allí, verticales y horizontales. Listo. Entonces, ¿cuándo hablamos de una traslación vertical? Cuando la gráfica obviamente se mueve hacia arriba o hacia abajo. ¿Cómo podemos identificar la traslación sin necesidad de hacer la gráfica? Ojo, supongamos que la función inicial era f de x igual, perdón, la función inicial era y igual a f de x. Entonces, ¿cómo sabemos si la función se ha trasladado verticalmente? Sencillamente porque a la función original, que es esta, se le está adicionando o sustrayendo un valor constante. O sea, si en la función que tiene la x luego aparece sumando o restando un número o una constante, esa función se ha trasladado verticalmente, que es lo que vemos aquí en la gráfica. Si podemos observar, la función original es la que está de azul celeste. Si ven allí la gráfica, la que está de azul celeste es la función original y la función que está de rojo es la función trasladada. Como podemos observar, aquí se le ha sumado un valor y en la segunda gráfica se le ha sustraído o restado un valor. Por ese desplazamiento, en el primer caso es hacia arriba y en el segundo caso es hacia abajo. Miremos el ejemplo. Usamos la gráfica x al cubo menos 9x. Esta es la función original. ¿Listo? ¿Cómo sé que es la función original? Porque todos los términos de la función tienen a la letra x. ¿Listo? O sea, tienen a la variable independiente. Entonces, como en el ejemplo, dice que el ejemplo que estamos allí más adelante, vamos a hacer el bosquejo de la gráfica. ¿De quién? De x al cubo menos 9x más 10. Obviamente, por ejemplo, Samuel García me está escuchando, activa tu audio. Samuel. Sí, profe, sí lo escucho. Correcto. Samuel, esta gráfica que está aquí en el ítem A, inciso A del documento, ¿hacia dónde se está desplazando? ¿Hacia arriba o hacia abajo? No lo veo, profe. Aquí en el documento que les estoy compartiendo, donde tengo la manito, mira donde tengo la manito. Ajá. ¿Qué número? Mira la función original aquí arriba. ¿Sí la ves? Ajá. Ahora mira la que me están pidiendo. ¿Cuál es la diferencia? Que se multiplicó el 3. Se multiplicó el 3. No, no. Mira la función original. Léela en voz alta, por favor. La función original. ¿Cuál es? Use la gráfica de Ajá. la función x igual a x sobre 3 menos 9x. Ojo, no se lee x sobre 3. X a la 3 o al cubo, cualquiera de las dos. X a la 3 menos 9x. Esa es la función original. ¿Listo? Ahora mira la pregunta aquí mira la manita donde la tengo. ¿Listo? Entonces, esta es la función que se ha trasladado. Pero ¿cómo sé que se ha trasladado?
¿Listo? Voy a escribir aquí la función original. Vamos a bajar un poquito aquí. La original es x a la 3 menos 9x. Esa es la original. ¿Listo? Esa es la función original. Y ahora me dicen x a la 3 menos 9x más 10. ¿Dónde está la diferencia ahí, Samuel? Que se está sumando. O sea, profe, se está sumando. Exactamente, le están sumando 10 unidades. ¿Y eso qué traduce en la gráfica, Samuel? Que la gráfica de esa función se va a mover. ¿Y a dónde se va a mover? ¿Hacia arriba o hacia abajo? ¿Tú qué dices, Samuel? ¿Hacia arriba o hacia abajo? No es que no veo la gráfica, profe. No, simplemente viendo esto, con este más 10 que tú acabas de identificar, ¿la gráfica se va a mover hacia arriba o hacia abajo? Creo que hacia arriba. Hacia arriba. Entonces ya me lo estaba diciendo aquí arriba, mira. Cuando se suma, la gráfica se mueve hacia arriba. Y cuando se resta, la gráfica se mueve hacia abajo. Entonces, en el inciso B, que aparece menos 20, la gráfica se va a desplazar hacia abajo. Eso es todo lo que nosotros vamos a identificar. Ustedes miren la gráfica aquí. La gráfica original es la que está de azul celeste. ¿Listo? La roja sería la que yo escribí acá en el tablero de rojo. Y la que está de morada vendría siendo la que se ha trasladado 20 unidades hacia abajo. Entonces miren la pequeña diferencia que hay. Al tú sumarle 10 a la función original, la gráfica se desplaza hacia arriba 10 unidades. Y al tú restarle 20 unidades, ¿cierto? A la función original, la función se desplaza 20 unidades hacia abajo. Eso es un traslado vertical. Vamos ahora con el traslado horizontal. En el caso del traslado horizontal, miren la pequeña diferencia. Ojo con la diferencia que hay aquí. En el caso de la horizontal, esta es la original. Y igual a f de x. En el caso de los traslados horizontales, chicos, ahora va a quedar expresado de esta manera. Bueno, vamos a colocar aquí enseguida. En una sola. En el caso de los traslados horizontales, ¿cómo puedo identificar si el traslado horizontal? Miren la diferencia. Ahora, ¿qué pasa con el número constante que está aquí, que yo lo llamé K? Ahora este número está dentro de la función. ¿Listo? Dentro. No estaba sumando por fuera como en el caso de la vertical. Entonces, miremos la gráfica aquí. Cuando la constante que se le está adicionando, ¿verdad? Es positiva, entonces la gráfica se va a desplazar ¿hacia dónde? Hacia la derecha. ¿Listo? Repito, mire la función original aquí, que es la que está azul celeste. Cuando el número que se le está adicionando, bueno, si digo adicionando porque se está sumando, en este caso sería un positivo. Entonces, el número es positivo, miren la gráfica hacia dónde se está moviendo, que sería en este caso la que está en el documento a la derecha. La original es la azul celeste. Entonces, si yo sumo un valor constante, la gráfica se desplaza hacia la izquierda. Y si el número que yo le estoy colocando dentro del paréntesis, una constante, en este caso, es negativa, la gráfica se desplaza hacia la derecha. ¿Listo? Entonces, ese desplazamiento horizontal lo vamos a ver en el ejemplo número 3, que está aquí abajo. Miren que ahora la función se ha cambiado. Ya el número que está sumando o restando no está fuera de la variable, sino que está dentro de un signo de agrupación, ¿sí? Está dentro de un signo de agrupación junto con la variable independiente, que en este caso es x. ¿Listo? Entonces miren la diferencia del desplazamiento horizontal, porque hay un paréntesis y la constante o el número está dentro del paréntesis junto con la x, mientras que acá no había ningún paréntesis. En este caso el 10 estaba fuera, ¿cierto? Y no estaba afectando directamente a la variable independiente como se muestra aquí. Entonces miren que aquí el desplazamiento
por ejemplo, de x más 4, la función original es la función que está de color celeste en el documento, se ha desplazado, x más 4 se movió hacia la izquierda, y cuando colocaron x menos 2, se movió 2 unidades a la derecha. Entonces, ese número constante, ya sea 4 o ya sea 2, son la cantidad de unidades individuales del plano cartesiano por el cual se va a estar desplazando la gráfica. Entonces, si ese número es negativo, se va a mover a la derecha. Y si ese número es negativo, si es positivo, se va a desplazar a la izquierda. Eso es todo. Todo lo que tenemos que ver en cuanto al desplazamiento. Entonces, ahora usted dirá, profe, ¿y puede haber el caso donde se desplace tanto horizontal como verticalmente? Claro que sí. Deben ocurrir las dos cosas al mismo tiempo. O sea, la constante que debe estar sumando o restando sin afectar a la variable independiente, y también debe haber dentro de un signo de agrupación otra constante que sí esté afectando a la variable independiente en este caso. Entonces miremosla aquí, este ejemplo que está aquí. Si podemos observar el ejemplo este que está aquí. Entonces, miren que en este caso hay una combinación de un desplazamiento horizontal y vertical. ¿Listo? Hay una combinación tanto horizontal como vertical. ¿Listo? Entonces, la función original, por ejemplo, me están diciendo que yo haga el bosquejo de esta gráfica. Raíz cuadrada de x menos 3 más 4. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? La gráfica de la raíz cuadrada de x. ¿Listo? Entonces, voy a colocar aquí abajo la que sería la combinación. Ya no sería vertical horizontal, sino combinada. ¿Listo? Entonces, en la combinada, supongamos que esta es la función original, y igual a f de x. Entonces, en una combinada debe cumplirse lo siguiente. F de x más o menos una constante dentro del paréntesis que la afecte directamente, y también debe haber otra constante afuera que no esté afectando directamente a la variable independiente. Eso es lo que debe suceder en la función para que se combine tanto el desplazamiento vertical como el desplazamiento horizontal. Y lo podemos ver en el documento guía que les envié, aparece el ejemplo, en este caso el ejemplo número 4. Si podemos ver la gráfica original, es raíz cuadrada de x, que es la que está como de color morado oscuro o negro, más o menos, parece que es como negro. Sí, ¿listo? La función del desplazamiento, solamente el desplazamiento horizontal sería la de azul celeste. Y luego la del desplazamiento vertical es la de color rojo. En otras palabras, ¿cuál es la recomendación final que determinamos del desplazamiento? Si hay un solo tipo de desplazamiento, hay que ver si es horizontal o vertical, si es a la derecha o es a la izquierda, si es hacia arriba o si es hacia abajo. Y si hay dos tipos de desplazamiento, se recomienda primero hacer el desplazamiento horizontal y luego el desplazamiento vertical. ¿Listo? Acostumbrémonos. Primero el horizontal, o sea, izquierda o derecha, y luego el vertical, que es arriba o abajo. Ahora sí, cerramos esta parte del tema. Necesito que me hagan las preguntas si tienen alguna duda sobre lo que tiene que ver con el desplazamiento de las funciones, en este caso que hemos trabajado. Aparecen los ejemplos 2, 3 y 4. Preguntas hasta allí, cualquiera de ustedes activa su audio y puede hacer la pregunta. ¿No hay preguntas? Nos damos la grabación. Entonces, todas las funciones pares tienen un reflejo horizontal. El reflejo horizontal es cuando a la variable independiente le cambiamos el signo. Cuando a la variable independiente le cambiamos el signo, lo que estamos haciendo es reflejándola horizontalmente. Pero cuando a toda la función le cambiamos el signo, estamos reflejando esa función de forma vertical. Miremos el ejemplo aquí, que es el ejemplo número 5. El ejemplo número 5 me dice, trace la gráfica de cada función. Si miramos, la función original es la función x cuadrado. ¿Listo? De la función x cuadrado, que es una parábola que pasa y tiene vértice en el origen, ¿cierto? Que es la que está pintada de azul celeste. Le vamos a hacer primero
un reflejo, en este caso el menos, si ven el menos, está dentro o fuera de la, influyendo a la variable independiente. Entonces, en este caso, como está afuera, ¿qué decía aquí? Cuando está afuera, el reflejo es vertical. Por eso es que la gráfica se ha reflejado como en el lado opuesto, ¿sí? Verticalmente. Pasa por el origen, pero ahora es un reflejo vertical. Es como si pusiéramos un espejo en el eje de las X. Y miremos el dibujo de la B. La función original ahora era la raíz cuadrada de X. Pero como le hemos colocado un menos a la propia variable, ¿cierto? A la propia variable, entonces miremos aquí, a la variable independiente le pusimos el menos, le cambiamos su signo. Entonces ahora es el reflejo, se ha hecho horizontalmente. Por eso es que en este ejemplo, miremos que la original es la azul celeste y en el caso del reflejo, que es la de color rojo, está en el lado izquierdo. Es un reflejo horizontal. Entonces, esa es la condición que debe tener una función para reflejarse horizontal o verticalmente. Preguntas hasta allí con lo que tiene que ver con la reflexión. Es muy parecido a lo que vimos en la primera sesión de función par e impar. Entonces, ahora vamos con lo que tiene que ver con las expansiones y comprensiones. También lo van a encontrar como comprensión y dilatación o reducción y expansión. Es lo mismo. ¿Listo? Son sinónimos. Entonces, las expansiones o comprensiones son transformaciones que tiene la gráfica en cuanto a qué? Al ancho, ¿cierto? Y a lo extenso que tienen esas gráficas. ¿Listo? O sea, si la gráfica se estira, es porque se está expandiendo. Y si la gráfica se reduce, es porque se está comprimiendo. Entonces, esos dos conceptos también los podemos ver reflejados aquí. Y es muy sencillo identificar la expansión. Para mí la expansión y la compresión de la gráfica es lo más fácil de observar. ¿De cuándo podemos identificar que una gráfica o una función se está expandiendo? Cuando delante de la función le colocamos una constante positiva mayor a 1. Me explico en el tablero. Cuando a la función original, tenemos aquí, ¿sí? Esta es la función original, chicos. F de X, Y igual a F de X. Y si en vez de colocar Y igual a F de X, decimos Y igual a K por F de X, esto se está ampliando. ¿Listo? O sea, si delante de la función colocamos un número mayor a 1, eso lo hay que decirlo aquí, K debe ser mayor que 1. Si el número es mayor que 1, la gráfica se está estirando. ¿Listo? La gráfica se está estirando. Y entonces, lo contrario. Si ahora yo pongo también K por F de X, la gráfica se está reduciendo. No digamos reduciendo, comprimiendo es la palabra adecuada. Pero ¿cuándo se comprime? Cuando ese número que le pongo delante, ¿sí? Ese número que le pongo delante es un número mayor que 0, pero menor que 1. ¿Listo? Cuando el número es mayor que 0, pero menor que 1, la gráfica se comprime. ¿Cómo así se comprime? Veamos los ejemplos. Mírenlo aquí. Cuando el número es mayor que 1, miren qué pasa con la gráfica. Se estiró. ¿Sí ven? Se ha alargado. La función original, recordemos que es la que está de azul celeste y la transformada es la que está de rojo. Y miremos ahora cuando el número o la constante que se le ha colocado a la función está entre 0 y 1. Miren que ahora la gráfica se hizo más chata. Se puso más, se ha comprimido, es la palabra, se ha comprimido. ¿Listo? Entonces miremos estos dos ejemplos que están aquí. El ejemplo número 6. En el caso de la A, el número es mayor que 1, ¿cierto? Estamos hablando de
la función original, y igual x cuadrado. Esa es la original. Entonces me dicen, vamos a graficar ahora que f de x es igual a 3x cuadrado. ¿Cuál es la afectación? Ese 3 que está aquí. Ese 3 es un número mayor que 1. Por lo tanto, la gráfica se va a ampliar. Se va a estirar. ¿Listo? Y la b, me están diciendo, f de x, miremos que ahora me lo colocan como 1/3 de x cuadrado. 1/3 es un número que está entre el 0 y el 1. Entonces la gráfica se ha comprimido. ¿Listo? Cuando el número que está afectando a la función es un número entre 0 y 1, la gráfica se ha comprimido. Entonces, miremos el ejemplo que está aquí. Miren, la gráfica original es la que está, en este caso, de negro. ¿Listo? La que está de color negro es la gráfica original. La que tiene el número, ¿cierto? El número mayor que 0, que 1, perdón, es la que está, ¿cierto? Más alargada, ¿verdad? Se ha alargado la gráfica. Mientras que la que tiene número entre 0 y 1, ¿qué ha pasado? Se ha comprimido esa gráfica. Entonces ahí podemos observar el ejemplo en la figura 7 de lo que es el estiramiento o la compresión. Ahora, esto es para en el caso de las compresiones y estiramientos verticales, ¿sí? Verticales. O sea, se pone más alta o más chata la gráfica, ¿listo? Entonces, veamos ahora el estiramiento y la compresión horizontal de la gráfica, ¿listo? En el caso de las horizontales, ¿listo? En el caso de las horizontales, ¿cuál es la diferencia en la función? Que ahora ese número ya no va a multiplicar a toda la función, sino solamente a la variable independiente. ¿Listo? Entonces, cuando solamente afecta a la variable independiente particularmente, entonces estamos hablando de un desplazamiento, perdón, de una expansión, una compresión horizontal. Entonces, miremos la diferencia. Miren que aquí el número estaba multiplicando a toda la expresión, ¿verdad? Por eso es que el desplazamiento, la compresión y la dilatación había sido vertical. Pero ¿cómo identificamos si es horizontal? O sea, si se pone más flaquita o más gordita la gráfica, por decirlo de alguna manera. Y es porque ese número, primero ya sabemos que si es mayor que 1, se va a estirar más. Y si es menor que 1, pero mayor que 0, se va a comprimir. Entonces, eso hay que tenerlo pendiente. Miremos el ejemplo que está aquí. Cuando C es mayor que 1, ¿qué pasa cuando C es mayor que 1? Recordemos en este caso, la gráfica aquí se va a comprimir y en el caso de cuando C está entre 0 y 1, la gráfica horizontalmente se va a alargar. O sea, en este caso es como que contrario al primero que era en el caso de los verticales. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos un ejemplo también lo que ustedes decían, profe, y puede haber una combinación entonces de todo esto que hemos visto. O sea, se puede desplazar, se puede estirar y se puede reflejar al mismo tiempo los tres tipos de transformaciones que vimos. Claro que sí. Entonces, ¿cómo podemos observar esto? Entonces, debe haber todas las afectaciones a la función original. O sea, debe haber una afectación dentro del paréntesis o en un paréntesis que afecte a la variable independiente. Debe haber un número delante de la función y tiene que haber algo sumando o restando para que hayan los tres al mismo tiempo, que es el ejemplo 7 que podemos observar aquí. Entonces, en este ejemplo me dicen, consideremos la gráfica original y igual a x cuadrado. ¿Listo? Vamos a tratar de hacer lo más posible aquí en el tablero para que comprendamos esta, sería ya la última parte de esta sesión, para que ustedes puedan trabajar en taller tranquilamente. Entonces, la función original y igual f de x igual x cuadrado. Esta es la original, ¿listo? X cuadrado, esa es la original. Vamos
Con respecto a esa función original, vamos a hacer las traslaciones, las reflexiones y los estiramientos o contracciones. ¿Listo? Entonces, con respecto a esa gráfica, vamos a hacer ahora una modificación. Vamos a decir que ahora f de x, miren todas las afectaciones que hicieron. 1 menos 2 que multiplica a x menos 3 elevado al cuadrado. Listo. Entonces, miremos aquí. Esta afectación dentro del paréntesis, ¿qué tipo de transformación es? Cuando está dentro del paréntesis, miramos el documento, si usted se lo olvidó, entonces nos vamos hacia arriba cuando la afectación está dentro del paréntesis. ¿Qué tipo de...? Y usted comienza, aquí está. Es un desplazamiento, ¿qué? Horizontal. Entonces, esto que está aquí es un desplazamiento horizontal. Es lo primero que tenemos que deducir. Listo, está ahí. Ahora vamos a la segunda afectación. Un número delante de la función. Ahora vámonos aquí nuevamente. Ya sabemos que los desplazamientos no es un desplazamiento. ¿Será entonces una reflexión? ¿Será que es una reflexión? ¿Cómo sabemos si es una reflexión? ¿Por el signo menos o el signo que está antes de la función o dentro de la variable independiente? Entonces miremos que aquí la función es negativa. Si ven que la función es negativa, cambió de x positiva a menos 2x. ¿Sí la ven? Entonces, ese menos 2 tiene dos afectaciones. La primera es que por ser negativa tiene una reflexión, tiene un reflejo. Y se ve lo que estoy escribiendo ahí. Tiene un reflejo. ¿Y qué tipo de reflejo? ¿Vertical u horizontal? El menos está afuera, entonces va a tener un reflejo vertical. Y como tiene un número adelante, cuando tiene un número adelante, estamos hablando de una expansión o compresión. Entonces, como el número que tiene adelante, ¿cierto? Es mayor que 1, este menos 2, que en este caso sería el 2 lo que me interesa, es una expansión. ¿Y qué tipo de expansión es? Es una expansión vertical. ¿Listo? Eso son las tres transformaciones que tendría esa gráfica. Vamos a completar ahora sí el ejemplo de esa combinación. Entonces miremos la original. La original es la que está de negro. ¿Qué dijimos primero? Tiene un desplazamiento horizontal. Mírenlo aquí, ¿cierto? Entonces, primero se movió hacia la derecha. ¿Listo? ¿Cómo sabemos que se mueve a la derecha? Por el número que está aquí. Recordemos que como este número es negativo, este desplazamiento horizontal es a la derecha, porque es negativo, ¿verdad? Entonces, primero se convirtió en la morada. ¿Listo? Luego tiene un reflejo vertical. Tiene un reflejo vertical. Como estaba mirando hacia arriba, ahora quedó mirando hacia abajo, que es la gráfica que está de azul celeste. ¿Listo? Esa era la segunda gráfica. Mira que se le van poniendo aquí paso a paso. Y por último, dijimos que tenía un ¿qué? Un desplazamiento. Ahora este número que está aquí me faltó. Este número que está aquí tiene un desplazamiento vertical, ¿cierto? Y como el número, en este caso, es 1 positivo, entonces tiene un desplazamiento vertical hacia arriba. ¿Listo? Y es la última gráfica y definitiva, que es la que está de color celeste. Entonces, resumimos eso. Inicialmente la gráfica, tratemos de hacer lo más posible aquí en el tablero. En primera instancia la gráfica era esta. ¿Listo? ¿Qué hacemos primero? Los desplazamientos horizontales. Primero se movió hacia dónde? Primero se movió hacia acá. Lástima que no tengo más colores. Se movió, vamos a decir que esta es la número 1, esta es la número 2. Primero hacemos el desplazamiento horizontal a la derecha. Luego la gráfica se ha reflejado.
Es como si colocáramos un espejo. ¿Y cómo fue ese reflejo? Es un reflejo vertical. ¿Listo? ¿Por qué? Porque se está restando. Entonces, esta gráfica se convierte en esta que voy a hacer acá. Y esta sería la número 3. ¿Listo? Y luego de último, hay un desplazamiento, pero ahora ese desplazamiento es vertical. Ahora hay un desplazamiento vertical que es este 1 que está aquí. Entonces, esta gráfica se convierte finalmente en esta que está aquí, que vendría siendo la gráfica número 4 y definitiva. Entonces, de esta manera, resumimos todas estas transformaciones. Desplazamientos, reflejos, compresiones y expansión. Entonces, eso para tenerlo muy pendiente, chicos. Espero que con esta clase ustedes se hayan ambientado bastante con lo que tiene que ver con la función par o impar y con lo que tiene que ver con los desplazamientos. Luego en este documento hay más ejemplos, ¿sí? Hay otro ejemplo, que es el ejemplo número 8, y por último aparece las transformaciones de las funciones trigonométricas. Entonces, en las funciones trigonométricas, la comprensión no se llama compresión, porque en este caso las funciones trigonométricas son funciones periódicas, o sea, que se repiten después de cierto tiempo, por decirlo de alguna forma. Ese tiempo que ellos demoran en repetirse se llama periodo. Entonces, cada vez que se repite una función trigonométrica, ese tiempo que se demora repitiéndose se denomina periodo. Entonces, aquí lo que va a cambiar es el periodo y la amplitud. ¿Qué es la amplitud? Es, digamos de una forma, ese estiramiento que tiene la gráfica de forma vertical. Y el periodo tiene que ver con cuánto demora en repetirse. Básicamente la contracción y dilatación, acá es lo que vamos a tratar de, lo que vamos a llamar periodo, y la amplitud vendría siendo el estiramiento vertical. Entonces, la afectación es muy similar a lo que nosotros trabajamos inicialmente, y la idea es que ustedes puedan seguir observando este documento. Aquí habla de las funciones trigonométricas, hay unos ejemplos y explican cómo sacar la amplitud y cómo sacar el periodo. Entonces, igualmente esto lo vamos a trabajar el día lunes. Recuerden que el día lunes también tenemos clase. Trabajamos todo lo que tiene que ver con las funciones trigonométricas y resolvemos cualquier duda que se les haya presentado. Entonces, con esto quedaríamos pendientes. Voy a terminar la grabación